Bien, bueno, pues esta es una presentación resumen de los trabajos que se realizaron en los últimos 2 años para el rescate de tres ríos en el poniente de la Ciudad de México, que están ubicados en el norte, centro y sur de esta región poniente. Eh, Fue la ejecución de los proyectos fue en este periodo de 2022 a 2024, pero toda la fase de planeación y diseño con soluciones basadas en la naturaleza, pues se llevó más tiempo, además del trabajo social para el cual también tuvimos que tomar tiempo previo como para hacer preparativos, llegar con las comunidades, informar, hacer incluso algunas asambleas. Y en el caso específico de Tarango, incluso nos tomó años, como 3 años o 4 años antes, hacer la limpieza de la barranquita que pues estaba llena de residuos sólidos. Era una olla de residuos sólidos. Fueron al menos 4 metros de profundidad lo que sacamos en un espacio en una longitud de 800 metros. Entonces fueron casi 1.000 toneladas de basura, digamos, que se sacaron solamente de ese punto a mano. Entonces, bueno, nada más hacer este paréntesis porque la ejecución fue de 2 años, pero hubo mucho trabajo previo. Aquí, bueno, repetir un poco de lo que siempre comento. Las barrancas son el flujo, el camino de paso de toda el agua que se produce en la parte alta de la Sierra de las Cruces, en la zona montañosa, que es nuestra principal esponja, y va caminando hacia la parte central de la ciudad que, bueno, fue en algún momento un lago, y estos caminos de paso son nuestras barrancas. Obviamente las barrancas también tienen una función importante de filtración, así como va bajando el agua, se va infiltrando, pero su principal aporte, me parece, es justamente permitir el escurrimiento superficial e ir con este escurrimiento, permitiendo la vida en las comunidades aguas abajo, donde no hay tanta masa forestal ya en nuestros días. Bueno, entonces pues, tenemos aquí el mapa de todas las subcuenquitas que están en esta región o de poniente de la ciudad, y dentro de estas subcuencas hay unas islas en color verde que son las barrancas, que todavía sobreviven a la urbanización, y que en este caso son las que tenemos decretadas como áreas de valor ambiental, que es más o menos la tercera parte de todo el conjunto real del sistema de barrancas. Y estos pequeños nódulos azules que observamos en el mapa es el sistema de presas y vasos reguladores a donde llegan todos estos escurrimientos y que desgraciadamente pues ya llegan muy contaminados en su trayectoria hacia el centro de la ciudad. El agua que se capta en estos vasos reguladores que se construyeron más o menos a partir de los 60 para evitar inundaciones en la ciudad central, se conduce directamente al interceptor poniente y sale de la ciudad hacia Naucalpan. Una parte se reparte hacia el río Cuautitlán, otra parte hacia el río de los Remedios, pero bueno, finalmente todo llega al estado de Hidalgo. Y bueno, es muy lamentable porque esa agua, en caso de que pudiéramos no contaminarla, estaría disponible para uso dentro de la ciudad. Ni siquiera tendríamos que drenarla, podríamos usarla aquí en temporada de estiaje.
los principales problemas que estamos atendiendo con este programa es tratar de controlar la expansión urbana hacia las zonas federales. Ya las zonas federales están desapareciendo, lo cual es muy grave porque, sobre todo por el riesgo, ¿no? De la presencia de las edificaciones en estos taludes tan inclinados. Eh, bueno, el vertimiento de residuos en nuestras barrancas como consecuencia de que los servicios urbanos pues no están adaptados a esta condición, a esta manera en que se ha urbanizado la zona federal. Entonces los servicios tienen mucha dificultad para llegar a estos sitios. Se vuelven, además, bueno, son ocupaciones sin planeación en la mayor parte de los casos y pues son andadores, ¿no? Escalinatas muy largas, con muchos recovecos. Entonces, bueno, que los servicios lleguen ahí es bien complicado y entonces la gente lo que se facilita más es tirar por la ventana, por las calles, los residuos sólidos. Y bueno, también se vuelve muy cómodo y muy a la mano verter las aguas residuales hacia las barrancas en vez de conectarlas al sistema de drenaje, porque obviamente están en contrapendiente. Entonces sería caro, ¿no? Y complicado bombear el agua residual hacia los drenajes que pasan en las avenidas y que las avenidas son las que marcan los parteaguas de estas barrancas, de estas subcuencas. Con toda esta problemática acumulada, pues los taludes se van reblandeciendo, se va generando erosión en el terreno y se provocan cárcavas, se pierde suelo, se pierde terreno y bueno, genera un alto nivel de riesgo de remoción en masas que se puede llevar a las casas y también pues puede ir generando oclusión en el paso de los márgenes. Entonces, bueno, cada vez se acumulan más los factores de causa. Eh, al tener también todos estos fenómenos, bueno, vamos perdiendo especies en las fajas ribereñas y con ello la funcionalidad de las riberas. Hemos visto que para atender estas problemáticas, sobre todo lo que tiene que ver con la contaminación del agua, tradicionalmente se ha solucionado a través de colectores marginales, ¿no? Que son tubos que se colocan en ambos costados, en ambos márgenes de los ríos, muy cerca del paso del agua, porque es, digamos, la solución ingenieril más práctica, pero la verdad es que, o sea, más práctica de construir, claro, a costa de entrar con maquinaria y con remoción de tierras a destruir estos vallecitos tan cerrados que tenemos para permitir la instalación de estos tubos y las pozos de visita que requieren. Pero además, es muy caro hacer eso. Se compromete la estabilidad del sistema em, fluvial, porque ya no tiene su ribera que acompaña el paso del agua. Pero también observamos que no dura mucho, ¿no? Y no dura mucho porque, o sea, aquí, estas imágenes que vemos con los tubos rotos o los pozos de visita obstruyendo el paso del agua, es porque las avenidas impactan este tipo de infraestructura. La morfodinámica de los taludes es bastante intensa en las barrancas y esto va generando los desplazamientos, ¿no? Que es realmente sencillo. Entonces, este tipo de infraestructura funciona, sí, pues mientras dure en su lugar y este ciclo de duración es bastante bajo, como unos 6 años más o menos, es lo que hemos ido sondeando. Entonces, en resumen, pues
eh, no nos parece que sea ya la solución a la que tendríamos que seguir apostando, ¿no? Tenemos que mirar hacia otro tipo de soluciones, no porque esto sea, no porque cancelemos de tajo la infraestructura gris, evidentemente sirve, pero tiene sus limitaciones. Entonces, consideramos que las soluciones basadas en la naturaleza pueden muy bien complementar las soluciones grises y reducir los impactos de esta infraestructura gris, aumentando su vida útil y permitiéndonos reutilizar el agua que podemos sanear en sitio, cosa que los colectores no nos permiten. O sea, los colectores simplemente conducen el agua, acumulan el agua contaminada hasta un punto final y de ahí se saca de de la cuenca. Pero podemos, si miramos a tratar de solucionar el problema lo más cerca del origen, de la fuente de contaminación, que en este caso son sobre todo las casas, fuentes domiciliarias, entonces esto nos da la posibilidad de reutilizar el agua cerquita de la fuente de contaminación, limpiarla ahí, reutilizarla y evitar que se acumule sucia aguas abajo. Eh, Además, con estos sistemas podemos detonar que las comunidades estén al tanto del funcionamiento de estos sistemas y participen de su mantenimiento. También podemos generar empleos, ¿no? Locales, empleos y además y formación. O sea, los chicos o las personas que estuvieron participando en este proyecto desarrollaron su propio discurso de estar muy cerca de sus casas, resolviendo el problema y además con la capacitación que se les dio, ahora pueden elaborar no solamente resignificar la importancia de su trabajo, sino elaborar em, discursivamente, narrativamente, la importancia de lo que están haciendo en conjunto, ¿no? No solamente en su localidad, sino ya como conjunto de todas estas comunidades que están participando en los distintos ríos. En que nuestro modelo metodológico consistió en, primero, un horizonte de rehabilitación. Nos interesa llegar a la restauración de los ríos, pero para llegar a la restauración, primero tenemos que rehabilitarlos, ¿no? Entonces, eh, con una visión de cuenca, y intentamos en lo más posible, en todos los casos, ir de arriba para abajo, ¿no? Primero solucionando lo que está, los primeros puntos de contaminación, digamos lo que está más alejado del centro de la ciudad, y luego ir bajando. También uno de de las premisas más fundamentales de nuestro trabajo fue a que considerar en todo momento que se trataba de un proceso de restauración socioecológica. No estamos incidiendo en ecosistemas naturales totalmente, ¿no? Son ecosistemas en donde hay una interacción muy intensa de la parte social porque hay presencia humana y no nada más como, o sea, no es nada más que estén viviendo ahí, sino que interactúan con el entorno natural que se tiene ahí a la mano. Entonces van haciendo modificaciones. En este momento, la interacción es un ciclo vicioso, ¿no? Porque se van acumulando los residuos y la contaminación y los impactos negativos, pero podemos volverlo un círculo virtuoso sí y solo si la gente participa y se involucra. Entonces, este primer eje de la articulación social es totalmente transversal en todas las intervenciones que se hicieron y que sugerimos desde el principio. Entonces, bueno, la gente
fue convocada y primero hablamos. No, no hay mucho que decir cuando se tienen los tiraderos a cielo abierto y esta cosa espantosa. O sea, la gente sabe, o sea, aunque ellos mismos han ido propiciando y acumulando el problema, pues ellos también viven las consecuencias de eso, ¿no? Las ratas, la fauna no deseada, las enfermedades gastrointestinales, respiratorias, la inseguridad, en fin. Entonces, no hay mucho que decir al respecto. La convocatoria a las limpiezas, que primero fueron limpiezas voluntarias, fue relativamente sencilla, y luego ya fuimos migrando a estos esquemas de empleo verde, eh, porque claro, pues la gente de manera voluntaria le entra una, dos, tres veces, pero no más, no más que eso, porque, ay, perdón, no más que eso, porque aparte de que es muy desagradable, es riesgoso, eh, pues también la gente tiene su propia dinámica laboral, entonces no es tan fácil sostener en el tiempo estas participaciones voluntarias, ¿no? Por eso el trabajo, el que se vuelva redituable, es muy importante. El siguiente elemento del proceso es el saneamiento de las aguas con infraestructura verde y biotecnología, seguido de una regeneración edáfica, sobre todo evitar el arrastre de los sedimentos y hacer mejoramiento de suelo con sustratos, con compostas, básicamente. Y finalmente, revegetar las fajas ribereñas. Como dije al principio, esto no es propiamente una restauración, pero es el camino, ¿no? O sea, son los pasos iniciales que nos pueden permitir restaurar realmente y profundamente los ríos. Entonces, bueno, primero trabajamos con escalas, porque bueno, esto para la administración que ya cerró representó un cierto nivel de riesgo porque estábamos probando cosas que nunca se habían hecho, pues ni en la ciudad ni en el país, ¿no? De manera sistematizada. Entonces, por eso mejor los riesgos se fueron corriendo de menos a más en términos de la escala de incidencia. Por eso entramos primero con el río Puerta Grande, que es la barranca de Tarango, en un bracito de la barranca, que es que es donde teníamos, digamos, más eco social y más necesidad también. Y había mucha tensión entre las comunidades que están alrededor de este brazo y también incidimos en la parte alta, ¿no? Digamos, donde está la cabecera del río y con más o menos medio kilómetro de agua que se saneó. Luego seguimos hacia el río Eslava, que está en el sur de la cuenca, que es el tributario principal del río Magdalena, y ahí incidimos en un kilómetro de río. Finalmente, trabajamos en la barranca Tacubaya con 4 kilómetros. Los resultados, pues, son muy notorios. Aquí la verdad es que las fotos no permiten dimensionar adecuadamente las diferencias, porque, bueno, por ejemplo, aquí esta es una foto tomada desde arriba y entonces no permite ver la profundidad, ¿no? De todo lo que se sacó, pero puedo decir que cuando nosotros íbamos ahí, bajábamos con cuerda. No había manera de bajar porque no se había habilitado ninguna bajada más o menos segura. Este, Pon una fotografía, caminábamos, Yali, perdón la interrupción. Pon una foto tuya en cuerda bajando. perdón, la voy a buscar, sí, la voy a buscar, pero sí tenemos fotos sí, no mía, pero sí del equipo. De quien sea que se vea que eso estaba ahí. Sí, y bueno, pues no, el suelo no se veía, pues uno andaba por ahí deseando que ninguna jeringa traspasara la suela de la bota, pues, feo, ¿no? De hecho, nos vacunamos todos y vacunamos a toda la gente que participó en eso, porque es riesgoso.
Pero bueno, ahora ya se puede caminar por ahí, se ve el suelo, hemos podido plantar árboles. eh, sí tuvimos que delimitar, sí tuvimos que delimitar porque eso, la verdad es, no, a mí no me gustaba mucho esta cosa de poner barreras entre la naturaleza y nosotros, pero cuando no hay una cultura de cuidado, yo quiero pensar que estas barreras son temporales y que nos van a ayudar a ir generando esta nueva cultura de interacción con los espacios naturales. Entonces, a veces sí necesitamos la cosa física para interiorizar mentalmente que ahí no se puede depositar basura, que tenemos que mirar a nuestra basura de otra manera para que nos la quedamos con ella y entonces tenemos que ver cómo la aprovechamos. Entonces, bueno, la verdad es que las rejas de delimitación sí nos han servido, no han evitado el tiro, o sea, hay reincidencia, sí, pero la intensidad y la frecuencia del tiro de residuos bajó muchísimo con estos obstáculos físicos. Y bueno, aprovechamos los espacios disponibles que son reducidos, más que reducidos en estas barranquitas para la instalación de humedales artificiales. Estas descargas que se veían así se dirigieron a biodigestores y de los biodigestores se dirigieron a pequeños módulos de humedales que se diseñaron como tinas de fibra de vidrio, porque era lo más práctico. Hay muchas maneras de diseñar estos humedales, pero para los espacios que intervenimos eso fue lo más práctico. Evidentemente se trabajó con los taludes, se estabilizaron con morillos. Aquí no tenemos una foto de los morillos, quizás aquí un poquito, con morillos y con gaviones de geopostal o gaviones de piedra. Y bueno, se indujo la vegetación nativa ribereña, ¿no? Que no, o sea, cuando hablamos de vegetación nativa hay que ver de qué silvofacie estamos hablando, ¿no? No es lo mismo la vegetación nativa de la montaña, del núcleo de la montaña, del borde de la montaña, y mucho menos es la misma caracterización de la diversidad florística de nuestras riberas. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Entonces, bueno, evidentemente estamos induciendo ahuehuetes, perdón, sauce blanco, em, ahuejotes, amates, en fin, ejemplares ribereños. Em, y bueno, pues todo el trabajo y la toma de acuerdos que se hizo en el caso de Tarango, fueron 50 familias con las que trabajamos directamente. Se hicieron muchos, le llamamos nosotros microencuentros, cosa que fueron actividades artísticas que permitieron ir generando sensibilización en torno a estos temas ambientales en este territorio particular de las barrancas. Em, y bueno, en el caso de Eslava, pues así es como nos lo encontramos, con todas las llantas y todo el basurero. Aquí no, de hecho aquí ya estaba limpio, aquí ya se había entrado ya no se ve todo blanco con la acumulación de residuos, pero todavía no se veía tan ordenado como afortunadamente logramos dejarlo eh, en estos caminos. Y lo mismo, ¿no? O sea, estos caminos eran aprovechados para el tiro de residuos y cuando se puso la reja, pues ya, o sea, ya no pueden llegar los camiones a tirar cascajo ahí y también se hace difícil que la gente tire las bolsas, ¿no? En vez de esto que observamos acá con las llantas y todo el agua ahí sucia, que es el agua que se encharcaba de los tubos que vertían directo a la barranca, pues se pusieron estos humedales. Se estudió la verdad de ahí, nos costó trabajo tomar la decisión, porque sí se hizo
geometría de cauce, o sea, sí se hizo un trabajo de ingeniería hidrológica para analizar los escurrimientos, analizar la morfología del río y los tirantes, avenidas máximas, periodos de retorno, en fin, porque ese módulo que está chiquito realmente de aquí aquí adentro de estas piedras o de estos gaviones, no se ve muy bien, pero adentro están nuestras tinas de los humedales. Pero para poner eso, que es un tratamiento este, de una parte de todo lo que se descarga ahí, se tuvo que analizar con mucha cautela en dónde colocarlo para que no, para evitar estos impactos en las avenidas máximas y el arrastre, ¿no? Entonces, estas cosas que no se hacen o no suelen hacerse con los colectores marginales, pues aquí sí lo hicimos y ya van 2 periodos de lluvia donde el tirante de agua cubre el humedal, lo inunda por completo, pero ha resistido. Lo de menos, o sea, en caso de que la planta no sobreviva a la inundación porque dura más de 2 días seguidos, no eso es lo de menos. O sea, volvemos a plantar la planta y para el periodo de estiaje hace su trabajo. No pasa nada, ¿no? O sea, lo grave sería que se llevara la estructura de gavión. Porque al final lo que importa es que sea adaptativo, ¿no? O sea, tenemos que considerar que todo lo que estamos haciendo se adapta a la condición real. O sea, es que no es infraestructura pensada para que la ponemos ahí y funciona solita, ¿no? O esperamos a que deje de funcionar. No, para que funcione tenemos que estar constantemente en interacción con lo que está pasando en la naturaleza y en interacción con lo que está pasando en la comunidad humana. Bueno, pues estos son ejemplos de cómo quedaron finalmente las vistas por fuera de los biodigestores que se colocaron para conducir las, las aguas residuales de varias casas que se conectaron a estos puntos de biodigestión y de estos puntos de biodigestión hacia estos pequeñas em, este es un punto medio entre humedal artificial y pozo de infiltración. Se llaman zanjas de infiltración, así están tipificadas por la norma. Y entonces en estas zanjas, que son agujeros en donde se pone grava y se plantan especies filtrantes, a veces la carga de agua puede rebosar, pero bueno, son así, ¿no? O sea, juegan con la capacidad de infiltración y con la capacidad de absorción de contaminantes. Y finalmente, después de que las descargas pasaron por el biodigestor y por la zanja de infiltración o el humedal, ya el agua que se lleva ahora sí al contacto directo con el cauce del río, pues ya está tratada, ¿no? Ya se están haciendo los estudios de calidad de agua. Tardamos ahí con la empresa, pero bueno, ya están en curso, se están haciendo los muestreos. Yo espero en breve poder mostrarles ya el comparativo de cómo teníamos la calidad de agua sin biodigestores ni humedales y cómo la tenemos ahora. Espero que antes de que termine el año. Gracias, Daniel. Y bueno, pues vistas, ¿no? Otra vez de estas intervenciones acá, por ejemplo, con morillos para estabilizar los taludes en donde se tuvieron que hacer algunos cortes para la instalación de los biodigestores o para el paso del tubo del biodigestor hacia la zanja de infiltración. Pues estos son meandros. El cauce estaba tendiendo a rectificarse. Entonces ahí, con ayuda de los brigadistas, generamos artificiosamente estas curvaturas. Esto ya es, digamos, un tipo de intervención un poco más de avanzada de lo que nosotros teníamos previsto al final, que era únicamente la rehabilitación. Generar estos meandros, un poco de bahías
o remansos para retener el agua y reducir la velocidad, ya forman parte de, digamos, de otra escala que tiene que ver más con las técnicas de la ecohidrología. Pero pues tuvimos la oportunidad, lo vimos necesario y pudimos hacer algunas intervenciones un poco ya más sofisticadas, ¿no? Como este tipo de cosas. Y lo mismo, también dijimos, bueno, a ver cuánto nos dura, ¿no? Con el paso del agua y el aumento del tirante, pues ahí está, después de 2 años. Ahí está, o sea, uno pensaría, pues son varitas, ¿no? Y es muy frágiles, pero bueno, o sea, mucho depende de qué tan profundo se entierren, de cómo se amarran, ¿no? O sea, tiene su técnica, aunque es una cosa sencilla, pero se van descubriendo las mejores maneras de fortalecer, ¿no? Estas intervenciones. Y bueno, los diseños paisajísticos para que la gente en estos espacios que tienden a quedarse abandonados y pues dando la parte trasera de las casas, más bien puedan funcionar como espacios públicos, visitables, o sea, habitables en el sentido de que puede uno quedarse ahí a contemplar, a hacer un picnic, pues, no sé, a estar ahí, ¿no? En contacto con el entorno ribereño. Y bueno, y en los cierres de estos trabajos, la comunidad fue muy curioso, pero la comunidad misma nos pidió que fueran cierres rituales, ¿saben? O sea, en cada uno de estos ríos se hizo un trabajo de ritualización para hacer entrega a la naturaleza de nuestro trabajo, de este primer saque, digamos, este primer esfuerzo que evidentemente se tiene que amplificar, pero la gente quiso ofrendar su trabajo y me parece que es necesario pasar por ahí porque se, se hace el vínculo, ¿no? Real, ya el compromiso, digamos, con el entorno natural en el que vivimos, en el que esta gente particularmente este, convive todos los días. Entonces, bueno, fue muy interesante que esto se detonara como algo que ellos mismos pidieron y como resultado del proceso del trabajo en campo y del proceso de capacitación, donde se fueron entendiendo muchos conceptos, ¿no? Pues básicamente eso es lo que se hizo. En algunos puntos pudimos incluso instalar estas trampas flotantes para captar ahí los residuos que vienen flotando en el cuerpo del río. Esto nos funciona únicamente para el estiaje, ¿eh? No funciona para lluvias porque sube el arrastre de agua, sobre todo el impacto de objetos de troncos puede deteriorar este tipo de solución, pero para el estiaje funciona perfecto. Bueno, pues un poco de las vistas de cómo queda. Esto no se aprecia muy bien en la foto, pero esto es un talud, está inclinado. Aquí en el fondo es donde pasa el río y entonces se terraceó para poner el biodigestor. En este caso, en este otro caso en Tacubaya pusimos los hidroseparadores, que son otra biotecnología más sofisticada que el biodigestor, que permite captar mucha mayor gasto de agua. Sobre todo lo usamos cuando ya llegan a la barranca descargas municipales más que domiciliarias, cuando ya el tubo, digamos, de descarga es mucho más grande. Entonces, estos cilindros que tienen una profundidad de 4 a 8 metros, con diferentes diámetros también, van atrapando eh, residuos, sedimentos, incluso grasas, y evitan ya que lleguen al cuerpo bueno, más bien que permanezcan en el cuerpo de agua. Y bueno, todo el proceso de los humedales, del trabajo en los taludes, eh, de cómo, o sea, de cómo
se establecen los gaviones, pero los gaviones ya no tampoco en una lógica de rectificación, ¿no? O sea, sino los gaviones respetando lo más posible la sinuosidad todavía prevaleciente del borde, del margen, pero y en algunos casos, cuando se perdió la sinuosidad, pues, y volver a inducirla, ¿no? La curvatura. Aquí, pues, algunos ahuehuetes, algunos ahuejotes que se establecieron en el margen de Tacubaya. Y bueno, finalmente, cómo queda el espacio? Porque además aquí en este punto donde se pusieron humedales, fue el humedal más grande que pudimos poner y aún así nos quedamos cortos, fue como de 250 metros cuadrados para tratar al menos una fracción del efluente del hidroseparador. Pero bueno, la verdad es que quedó diametralmente distinto a como estaba eso, y pues muy confortable, ¿no? Con ganas de quedarse ahí, a escuchar el paso del río. Y bueno, en los noviembres que tuvimos se hicieron estas ofrendas también dedicadas al río. En fin, pues el trabajo de las brigadas para limpiar la planta flotante. Bueno, pues se queda muy como a manera de ejemplos. La verdad es que es muy diferente verlo ya todo integrado en el paisaje. Por eso la invitación a que vayamos. Y bueno, nada más aquí el último dato hay que destacar es que estos represamientos que tenemos en el poniente tienen una capacidad de almacenaje de casi 4 millones de litros eh, por avenida máxima, por avenida máxima. No es en un año, es por avenida máxima. Y esta agua que ahora se está yendo al drenaje es la que podemos nosotros aprovechar para la ciudad, para las áreas verdes, para diversas funciones en el estiaje, incluso para que simplemente estén ahí los espejos de agua y permitamos que las aves migratorias tengan a dónde llegar cada año, y que nosotros tengamos a dónde ir a visitar cuerpos de agua en la ciudad. Em, bueno, estos lo podríamos tener, de hecho lo tenemos, nada más que tenemos que migrar hacia esta convivencia a través de la depuración del agua y de la restauración de las riberas de los ríos, pues, ¿no? Entendidos como el agua y su vegetación asociada. Pues eso es básicamente el trabajo que se dejó iniciado y que esperamos al que se le dé seguimiento. Bravo, Amiyali, increíble. Para, para tantos de nosotros esto es bastante más valioso, significativo que descubrir pozos de petróleo, el agua pura en México podemos ver ríos. Gracias, Amiyali, ¿cómo te debemos todos? Todos somos 120 millones de agradecidos, de veras, ¿no? Qué súper ejemplo, Ameyali, a replicarlo en todo el país. Y bueno, tienes que atender ahora los 3 ríos de Semarnat. Ya hiciste los de Sedema, vas por la grande. Que tengas muchísimo éxito, Ameyali. Ramón, Gracias, Daniel. gracias, sí. Sí, pues esperemos que aquí lo podamos hacer no ya en escalas pequeñas, sino hacer tramos ya más de mayor impacto. Bueno, pues ¿cómo se llama? El de Puebla, igual que el de Oaxaca, el Atoyac, Atoyac, el Atoyac, el Lerma, ándale. sí, no, Vámonos. palabras mayores. Palabras mayores, pero la verdad es que sí, o sea, toda esta relación entre las cuencas, o sea, si no continuamos el trabajo en los ríos del poniente de la ciudad, limpiar Tula, va a seguir siendo difícil. Tenemos que seguir actuando, o sea, tenemos que seguir trabajando en la escala de la filigrana, ¿no? Poco a poquito. Como usted diga, señora, maestra, gran líder, que México te haga caso, por Dios, todo México. Gracias, Semillal. Gracias, hasta luego.